Pervaporación. En este video vamos a explicar la operación unitaria de pervaporación, que es una operación muy interesante que se está aplicando cada vez más en la industria química. Vamos a ver el modelo teórico que se puede usar para analizarlo, este fenómeno, y vamos a ver un ejemplo. Nos vamos a basar en el contenido del libro de McCabe, Smith y Harriot para presentar este material. La pervaporación es una operación unitaria que combina la permeación, es decir, el uso de membranas, con la evaporación. Se caracteriza porque de un lado vamos a tener una fase líquida y del otro lado vamos a tener una fase gaseosa. Generalmente del lado de la fase gaseosa se va a hacer vacío, porque eso va a favorecer la transferencia de masa. Podemos tener membranas planas o otros tipos de membranas. Se me ocurre un cartucho. Una de las complicaciones que tiene este fenómeno, lo cual dificulta el análisis, es que las membranas tienden a hincharse y entonces las propiedades de la membrana van cambiando con el tiempo. Otro detalle u otra complicación es que la difusividad a través de esa membrana va a depender de la concentración o de las concentraciones. Eso también, pues, dificulta la modelización o la predicción. Otra característica va a ser que los modelos que existen para pervaporación generalmente van a hacer uso de coeficientes de actividad de líquido, es decir, algún modelo para el coeficiente de actividad. Y eso implica conocimiento de termodinámica de soluciones. Aquí vemos un ejemplo, unas curvas experimentales para el caso de la separación de etanol y agua. Actualmente la pervaporación es una operación que se utiliza, por ejemplo, para separar una mezcla azeotrópica que de otra manera no se podría separar. Por ejemplo, con destilación ya no se podría separar en el caso de un azeótropo, pero con el proceso de pervaporación se puede separar el agua y el etanol y obtener etanol anhidro. Aquí vemos la curva de equilibrio líquido-vapor del etanol agua en la parte superior, que esa es una curva muy conocida, pero por otro lado vemos otra curva de equilibrio, que es la curva de equilibrio del lado del gas. Y vean que dice a 15 milímetros de mercurio, que es una presión por debajo de la atmosférica, es presión de vacío. Y entonces vemos, por ejemplo, donde está la rayita verde, dice porcentaje de alcohol, 90% eso sería en el líquido, pero en el caso del vapor, fíjense que aquí leeríamos que del lado del vapor el porcentaje del etanol sería muy bajo, es decir, la mezcla sería muy rica en agua. Entonces, por eso aquí dice que el vapor se enriquece en agua, mientras que el líquido se va a enriquecer en etanol. ¿Cómo vamos a modelizar este proceso, este fenómeno? Bueno, vamos a aplicar el concepto de flux, los conceptos de transferencia de masa, que dice que la transferencia de masa depende de una fuerza impulsora, que típicamente sería una diferencia de concentraciones. En el caso de gases, sería una diferencia de presiones parciales, pero en este caso vean que tenemos un gas y un líquido, o sea, fase gaseosa, fase líquida. Entonces hay que hacer ciertas adaptaciones. La primera ecuación que tenemos dice J, que es el flux. Acordémonos, kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo o moles sobre metro cuadrado sobre segundo. Después, la fuerza impulsora va a estar definida de esta manera. En la parte líquida va a ser un coeficiente de actividad por la fracción molar de líquido, por la presión de vapor del líquido. Vean que eso se parece un poquito a la ley de Raoult, donde lo que correspondía a una presión de gas lo podemos expresar de esa manera. Y del lado de la fase gaseosa, pues lo que vamos a tener es presión parcial, que es presión del gas
o presión en el gas multiplicado por la fracción molar del componente. Y eso lo podemos escribir tanto para el componente A como para el componente B. Y adicionalmente, pues se cumple que la fracción molar de A va a ser igual a el flux de A dividido entre la sumatoria de los flux de A y de B. Estas ecuaciones se parecen mucho a las ecuaciones de permeación de gases, en caso que ya hayamos visto anteriormente este proceso. Y en el canal también tenemos videos sobre permeación de gases donde podemos ver la similitud. ¿Cuál va a ser una diferencia? Que los cocientes de las presiones van a cambiar un poquito porque vamos a tener presión arriba y abajo lo que vamos a tener es coeficiente de actividad por presión de vapor. Eso para cada componente. De la misma manera, otro cambio es que el coeficiente de selectividad, que es alfa, pues lo vamos a definir de tal manera que va a incluir los coeficientes de actividad y las presiones de vapor. Acordémonos que los Q sub A y Q sub B son coeficientes de permeabilidad y que representan la constante de proporcionalidad. Entonces, cuando agarramos todas estas ecuaciones, pues podemos obtener una ecuación cuadrática de segundo grado para Y', que es el valor local de la fracción molar de vapor del componente A, donde los coeficientes de esta ecuación cuadrática vemos aquí cómo están definidos. Entonces es cuestión de, digamos, de seguir esta receta. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el ejemplo 26.3 del libro de McCabe, Smith y Harriot, que nos dice que se hicieron unas pruebas de laboratorio de una membrana de pervaporación expuesta a un líquido con 90% en peso de etanol y 10% en peso de agua a 60 grados Celsius. Se observó un flujo de 0,20 kilogramos sobre metro cuadrado sobre hora y una composición del permeado de 7,1% de etanol. Eso sería en la fase gaseosa, cuando la presión de la corriente de salida fue de 15 milímetros de mercurio. Eso básicamente corresponde al gráfico que vimos hace un par de minutos. Primero nos piden calcular la permeabilidad de la membrana para el etanol y para el agua, es decir, los valores de Q sub A y Q sub B en las condiciones de prueba, y la selectividad del agua, que es el valor de alfa. Después nos piden predecir la composición local del permeado para 90% de etanol y 60 grados Celsius si la presión de la corriente de salida se mantiene a 30 milímetros de mercurio para un condensador enfriado con agua, es decir, cambia la presión del lado del gas. Nos preguntan cuál es la temperatura de condensación. Y como punto C, nos piden calcular la composición local de permeado para 95%, 99% y 99,9% de etanol a 60 grados Celsius y 30 milímetros de mercurio, suponiendo que las permeabilidades son las mismas del inciso A. Es decir, de hecho, todo el problema supone los mismos valores de Q sub A, Q sub B y alfa. Vamos a ver si el alfa se mantiene. Empezamos buscando cuáles son los datos disponibles. Por un lado tenemos las presiones de vapor a 60 grados Celsius, que para el agua sería 149 milímetros de mercurio y para el etanol sería 340 milímetros de mercurio. Por otra parte, vamos a aplicar un modelo para los coeficientes de actividad, que es el modelo de Margules de 2 parámetros. Y entonces aquí tenemos las ecuaciones para calcular gamma sub A y gamma sub B, que son los coeficientes de actividad en función de las fracciones molares de líquido. Entonces empezamos con la parte A o la pregunta A, calculando los flujos de permeado, los fluxes de permeado. Recordemos que nos dicen que en la fase gaseosa el porcentaje de etanol es 7,1%, entonces el porcentaje de agua es 92,9%. Y el permeado es lo que va a pasar a la fase gaseosa. Entonces de ahí sacamos que si el flux total es 0,20 kilogramos sobre metro cuadrado sobre hora,
Eso multiplicado por 0,071 nos va a dar el flux de etanol, y ese mismo valor multiplicado por 0,929 nos va a dar el flux de agua. Por otra parte, vamos a calcular la concentración molar de agua X sub A para un porcentaje de 10% en peso. Y entonces vean cómo lo calculamos. 10 entre 18, por decirlo así, sería los moles de agua. 90 entre 46 sería equivalente a los moles de etanol. Y entonces moles de agua entre moles totales me da, en este caso, 0,221. Continuando con la parte A, nos corresponde calcular los coeficientes de actividad con base en el valor de X sub A, que sería 0,221, y el valor de X sub B, que sería 1 menos X sub A, es decir, 0,779. Aplicando las fórmulas de Margules de dos parámetros, nos da que el logaritmo de gamma sub A es igual a 0,6988, y el logaritmo de gamma sub B es igual a 0,0168, y aplicando exponencial obtenemos gamma sub A igual a 2,011 y gamma sub B igual a 1,017. Por aparte, vamos a calcular el valor de Y sub A, que es el valor de la fracción molar de agua, y para eso vamos a considerar que el permeado tiene 92,9% en peso de agua, recordemos 7,1% en peso de etanol. Entonces eso nos permite, de manera similar al caso de X sub A, calcular el valor de Y sub A, es decir, suponiendo una base de 100 gramos, por ejemplo, entonces los moles de agua en la parte superior, y en la parte inferior tendríamos los moles de agua entre los moles de etanol. Para eso ocupamos las masas molares, y el resultado entonces sería 0,971 para la fracción molar de agua en el permeado. Ahora nos correspondería calcular la fuerza impulsora para el agua, que la fuerza impulsora es lo que estaba dentro del paréntesis en la ecuación del J, que para el caso del agua componente A sería coeficiente de actividad sub A por fracción molar de A por presión de vapor de A, menos fracción molar en el gas de A, menos la presión del sistema en la fase gaseosa. Y entonces sustituimos los valores: 2,01 por 0,221 por 149 milímetros de mercurio, y eso le restamos 0,971 por 15 milímetros de mercurio, y vamos a obtener para el delta P 51,6 milímetros de mercurio, que eso es igual a 0,0679 atmósferas. Y esto nos va a permitir conocer la permeabilidad del agua, que es acuérdense, la constante de proporcionalidad, y va a ser igual al J dividido entre el delta P, o al J dividido entre la fuerza impulsora. En este caso sería 0,1858 kilogramos sobre metro cuadrado sobre hora, dividido entre 0,0679 atmósferas, y eso nos da 2,74 kilogramos sobre metro cuadrado sobre hora sobre atmósfera. Si lo pasáramos a una base molar, obtendríamos 152 moles sobre metro cuadrado sobre hora sobre atmósfera. Ese es el valor de Q sub A. Hacemos lo mismo para el etanol, componente B. La fuerza impulsora sería gamma sub B 1,02 multiplicado por X sub B 0,779 multiplicado por la presión de vapor de B, 340 milímetros de mercurio, y a eso le vamos a restar Y sub B, que es 0,029, por P sub 2, que es 15 milímetros de mercurio. Y eso nos va a dar 269,7 milímetros de mercurio, que es igual a 0,355 atmósferas. Eso nos permite calcular Q sub B, que es la constante de proporcionalidad o permeabilidad del etanol, que eso es igual al J entre la fuerza impulsora. Entonces es 0,0142 kilogramos sobre metro cuadrado sobre hora entre 0,355 atmósferas.
y eso es igual a 0,040 kilogramos sobre metro cuadrado sobre hora sobre atmósfera, o 0,87 moles de etanol sobre metro cuadrado sobre hora sobre atmósfera. Para completar la parte A, nos hace falta calcular la selectividad, que es el cociente de Q sub A, gamma sub A, presión de vapor de A, entre el Q sub B, gamma sub B, presión de vapor de B, y dependiendo de que usemos valores en base másica o en base molar para Q sub A y Q sub B, pues vamos a obtener respectivamente 59,15 y 150,9 para el valor de alfa. Para la parte B, cambiamos la presión. Entonces, tenemos las mismas ecuaciones, nada más que va a cambiar la presión. Entonces, vean lo que dice aquí. La fuerza impulsora para el transporte de agua se reduce porque acordémonos que P sub 2 está restando. Pero para el alcohol es prácticamente la misma debido a que la presión parcial del alcohol en el líquido es mucho más grande que P sub 2. La composición del vapor se obtiene utilizando la ecuación cuadrática, la ecuación de segundo grado, que para el libro de McCabe es la 2645, y vamos a ver cómo se utiliza esta ecuación. Entonces vamos a empezar calculando R sub A, que es igual a P sub 2 entre gamma sub A entre presión de vapor de A, donde A es el agua. Entonces vean, 30 milímetros de mercurio entre 2,01 entre 149 milímetros de mercurio nos da 0,1002. Luego R sub B, que es el etanol, sería igual a P sub 2 entre gamma sub B entre presión de vapor de B. Entonces 30 milímetros de mercurio entre 1,02 entre 340 milímetros de mercurio. Eso nos da 0,0865. Y entonces vean el valor de alfa, sustituimos los valores y eso nos da 150,9, el valor de alfa prima. Entonces esto ahora nos va a permitir calcular el coeficiente A, que es alfa prima por RA menos RB, que los tenemos aquí mismo en la pantalla, y sustituyendo los valores nos va a dar 15,03. El coeficiente B se define como R sub B más X, que es X es la composición del líquido, menos 1, más alfa prima por R sub A más X. Y eso, sustituyendo valores, nos va a dar menos 49,6. Y el coeficiente C va a ser alfa prima por X, donde X es la composición del líquido, composición molar. Recordemos que la composición del líquido 0,221 provenía de 10% en peso, convertido a base molar. Y el coeficiente C nos da 33,35, y entonces lo que sigue es introducirlo en la ecuación cuadrática para Y' y resolver esa ecuación de diferentes maneras. Se puede resolver y nos da Y' igual 0,960, y eso equivale a una fracción en peso de 0,904 de agua. Y si queremos interpretar esto, vemos que 0,904 fracción en peso de agua equivale a 0,096 fracción en peso de etanol. Eso corresponde a 9,6% de etanol, y en el caso anterior teníamos 7,1% de etanol, entonces está aumentando. Es decir, está pasando más etanol a la fase gaseosa. Nos dicen aquí que es tolerable por ser pequeño, pero que entre más se enriquezca la alimentación de etanol en el líquido, también va a pasar más etanol al vapor. Entonces puede ser que llegue un momento en que no sea tolerable. Entonces, ¿cómo se evita esto? En lugar de aumentar la presión del lado del vapor, más bien hay que aplicar más vacío. O sea, menos de 15 milímetros de mercurio. Eso significa que las membranas tienen que ser resistentes a presiones de vacío. Puesto que el vapor es principalmente agua,
la temperatura de condensación a 30 milímetros de mercurio se va a estimar a partir de la presión de vapor. O sea, a qué temperatura la presión de vapor es 30 milímetros de mercurio y eso es 29 grados Celsius. Pasamos a la parte C y entonces lo que tenemos que hacer es reproducir estos cálculos anteriores para diferentes concentraciones de alcohol en el líquido y entonces eso nos va a permitir pues ver qué pasa con las concentraciones en el vapor y otros parámetros. Y entonces vamos a ilustrar esto con un ejemplo, pero primero vamos a analizar lo que dice aquí. Dice que reducir el contenido de agua del etanol desde 1% hasta 0,1% se dificulta si la presión en el gas es 30 milímetros de mercurio. A 0,1% de agua, la presión parcial de agua sobre el líquido es de solamente de 0,84 milímetros de mercurio y el permeado local tiene solamente 1% de peso en agua. Si P sub 2 pudiera reducirse a 3 milímetros de mercurio, la fuerza impulsora incrementada podría aumentar Y' a 0,159 y el permeado local podría contener 6,8% en peso de agua y por consiguiente se eliminaría mucho menos alcohol de 99,9%. Vamos a ver el cuadro para entender mejor estos comentarios. Aquí vemos el cuadro que nos presenta el libro de McCabe, Smith y Harriot, donde se hicieron una serie de cálculos, empezando, por ejemplo, con 95% de peso en alcohol, el porcentaje de agua en el líquido, fracción molar, es esta, 0,86. Se calculan los coeficientes de actividad, los valores de RA y de RB, el valor de alfa, y esto es para poder aplicarlo en la ecuación cuadrática y obtener un valor de Y'. Y entonces esto me va a decir que el porcentaje de agua en el vapor va a ser 91,5% molar u 80,8% másico. Pero vean ustedes, si lo que tengo ahora es una mezcla mucho más purificada, que sería lo que pasaría cuando el proceso va avanzando, entonces vemos que el valor de Y, el porcentaje de agua va disminuyendo, eso significa que el porcentaje de etanol va aumentando. Ahora sería de 80% de agua pasó a 11,9% de agua. Eso significaría que habría casi 90% de etanol en la mezcla de vapor. Y vean que a 99,9%, todo esto es a la misma presión, a 30 milímetros de mercurio. Vean que para 99,9% ya lo que tendríamos es 99% de etanol que pasaría y 1% de agua, es decir que, por decirlo así, estaríamos perdiendo bastante etanol. Entonces, para poder reducir esta cantidad de etanol y aumentar la cantidad de agua, fíjense que tendríamos que reducir bastante la presión. Este valor de 6,8% de agua correspondería a bajar la presión de 30 milímetros de mercurio a 3 milímetros de mercurio. Entonces, una pregunta sería ¿cómo se obtienen estos números? Pues se obtienen con base en las ecuaciones que acabamos de utilizar anteriormente y vamos a ver un ejemplo para reproducir la primera línea, los datos de la primera línea. Entonces empezaríamos calculando la fracción molar de A, que correspondería a 5 gramos de agua entre 18 gramos por mol, y abajo tendríamos 5 gramos de agua y 95 gramos de etanol, dividimos por las masas molares, moles de agua entre moles totales, nos da 0,1186 para la fracción molar de agua y 0,8814 para la fracción molar de etanol. Y entonces eso lo introducimos en las ecuaciones de Margules de dos parámetros para calcular los coeficientes de actividad y eso entonces nos va a dar logaritmo natural de gamma sub A igual a 0,7662, logaritmo natural de gamma sub B igual a 0,00251
y aplicando exponencial obtenemos gamma sub A igual 2,1515 y gamma sub B igual a 1,0025, que lo podemos comparar con los valores que vienen en esta tabla. Vemos que son muy similares. Con los valores anteriores podemos calcular el valor de R sub A y el valor de R sub B. La presión sub 2 es igual a 30 milímetros de mercurio. Las presiones de vapor son las mismas porque la temperatura se mantiene en 60 grados Celsius. Obtenemos R sub A igual 0,0936 y R sub B igual 0,0880. Aplicando la fórmula para el alfa prima, obtenemos un valor de 164,3 y estos valores son muy similares a los de la primera fila de la tabla. Y con estos valores podemos calcular los coeficientes A, B y C de la ecuación cuadrática. Utilizamos un valor de X sub A tomado de la diapositiva anterior, que es 0,1186. Y entonces obtenemos para A un valor de 15,29, para B un valor de menos 35,65 y para C un valor de 19,48. Esos valores los metemos en la ecuación cuadrática y resolvemos para Y' y nos va a dar 0,874, que equivale a 0,731 fracción en peso de agua. Y cabe el comentario de que este resultado es diferente al resultado de la tabla del libro de McCabe y Smith y Harriot. Y en este caso tenemos que decir que el libro tiene un error. Para los otros valores de la tabla, podemos comentar que sí se obtienen los mismos resultados. Y esto que acabamos de hacer, pues se implementa muy fácilmente en una hoja de cálculo. Puede ser Excel o puede ser cualquier otro tipo de hoja de cálculo. Si queremos aprender más sobre esta operación, que es muy interesante, muy importante, cada vez se está aplicando más y es un campo activo de investigación, pues podemos entrar a cualquiera de estos links y leer más sobre el tema. Muchas gracias por tu atención.